Buenas noches, mi nombre es María Angélica León y en esta oportunidad les hablaré acerca de la Constitución Política de 1991, más específicamente acerca de los derechos fundamentales. En la Constitución Política podemos encontrar derechos esenciales, sociales y colectivos. La diferencia radica en su titularidad y exigibilidad. Los esenciales, que son los mismos fundamentales, protegen la dignidad individual inmediata, como por ejemplo la vida. Los sociales garantizan bienestar básico y dependen de políticas públicas, como por ejemplo la salud y la educación. Y los colectivos protegen intereses de la comunidad, como por ejemplo el medio ambiente y la acción popular. Vamos a adentrarnos un poco más en cuanto a algunos artículos de los derechos fundamentales, los cuales son el artículo 10, el artículo 12, el artículo 13, el artículo 17, el artículo 19, el 32, 41, 43 y 75. En el artículo 10 podemos encontrar el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales y en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradicionales lingüísticas propias serán bilingües. Podemos encontrar que el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas de los grupos étnicos también son oficiales en sus territorios. Promueve la preservación de la diversidad lingüística. La educación en estas comunidades debe ser bilingüe. En Colombia contamos con 65 lenguas indígenas activas, parte de sus 69 lenguas nativas que reflejan una inmensa diversidad cultural, principalmente en la Amazonía y la Guajira. Las más habladas son el guayuanaqui, nasayué y el embera. Aproximadamente el 40% de estas lenguas están en riesgo de extinción debido a la baja transmisión oral y la asimilación cultural. Aspectos claves de las lenguas indígenas en Colombia son la diversidad y la ubicación. Las lenguas se agrupan en familias como la tucana, huitoto y arawak, con fuerte presencia en los departamentos de Amazonas, Vaupés, La Guajira, Cauca y Putumayo. Las lenguas principales, la yuhuanaqui, hablada por el pueblo wayú en La Guajira, es una de las más fuertes demográficamente. Nasa-yuhé, lengua del pueblo Nasa en el Cauca, embera, hablada por los embera en diversas regiones, embera catío, chamí, dovida, variados en el dialecto embera. El estado de las lenguas, aunque 65 lenguas, muchas son habladas por menos de 1.000 personas, lo que pone en alto riesgo lenguas como la carijona, que se considera en estado agónico. La lengua carijona es un idioma en peligro crítico de extinción, perteneciente a la familia caribe, hablado por el pueblo indígena homónimo en el departamento del Guaviare y Amazonas en Colombia. En 2015 se reportaron solo 15 hablantes, lo que sitúa a esta lengua única de afiliación caribe en la Amazonía colombiana, en un alto riesgo de desaparición, de acuerdo al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Continuamos con el artículo 12, protección de la dignidad humana, el cual se encuentra en la Constitución Política como artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En Bogotá, en el primer trimestre del año 2025, 882 personas fueron reportadas como desaparecidas. 5 personas de cada 10 en la capital. De ellas, más de 300 son menores de edad, en su mayoría niñas. En estos días hubo un caso de un ingeniero que se reportó como desaparecido en la visita a un casino. Él se vio por las cámaras en un casino en la 82, luego en Chapinero, y finalmente le estaban haciendo llamadas extorsivas a la madre. Ella lo denunció con el Gaula y le estaban haciendo un rastreo. Finalmente el ingeniero apareció, todavía no se sabe cuál es la versión oficial, sin embargo se dice que pudo ser por ajuste de cuentas por el tema de las apuestas o que pudo ser un secuestro. En Colombia enfrenta una grave crisis de desapariciones con más de 132.000 casos históricos ligados a conflicto armado. Solo en Bogotá se reportaron 882 casos
de desapariciones, representando el 42% de los casos nacionales, lo que representa que en Bogotá es en la ciudad en donde más desapariciones se presentan a nivel del país, de los cuales el 70% son mujeres y 309 menores de edad, en su mayoría niñas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas localizó a 274 personas con vida y recuperó más de 1.800 cuerpos en 2025. Cifras recientes, informes de inicios de marzo de 2026 indican que en 2025 se reportaron al menos 5.397 casos con 2.982 personas aún sin aparecer, según datos en las redes sociales. La situación en Bogotá concentra la mayoría de los casos a julio de 2025, los cuales en su mayoría se encuentran en la localidad de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Los menores de edad, de los cuales los reportes son 399, corresponden a menores de edad, niñas y adolescentes en lo corrido del año 2025. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas logró localizar con vida 274 personas. Continuamos con el artículo 13, Derecho a la Igualdad, que cita de la siguiente manera. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Encontramos en este artículo la participación de las mujeres en cuanto a igualdad. Todavía tenemos un retraso en la participación equitativa en cuanto a política, economía, trabajo. Podemos encontrar cifras en donde las mujeres aún siguen por debajo de la participación o de la inclusión en cuanto a la comparación con los hombres. Podemos encontrar que también la comunidad LGTBQ+ en el país se encuentra muy afectada por el tema de la discriminación. La Corte Constitucional, aunque ha garantizado derechos como el matrimonio civil, la adopción y el cambio de componentes de sexo en documentos de identidad, sin embargo, hay mucha gente que aún no acepta a este grupo de personas. Existe un enfoque reciente de inclusión, incluyendo a la población LGBTIQ+ en el Plan Nacional de Desarrollo. Cali cuenta con la primera clínica de género para niños y adolescentes transgénero. Sin embargo, Colombia ha sido identificada como uno de los países más peligrosos para la comunidad, con 62 asesinatos registrados en 2023. La transfobia, que es el odio hacia la comunidad trans, la violencia contra las mujeres transgénero es una de las mayores problemáticas, evidenciando discriminación estructural. Persisten obstáculos económicos, sociales y culturales a pesar de todos los avances legales que han habido hasta el día de hoy. Cabe resaltar que hemos visto un par de noticias en donde ciertas regiones del país tienen cierta fobia por este tipo de personas con esta orientación sexual. Hubo un caso en Antioquia, si no estoy mal, en donde torturaron y mataron a una persona trans por el hecho de ser trans. Entonces, en cuanto a lo legal, todavía está en el papel. Colombia no ha podido avanzar en cuanto a la aceptación de las nuevas direcciones o los nuevos géneros que ha tomado el tema sexual. Estamos esperando que esto cambie porque
día a día se presentan más y desde menores de edad, entonces ellos deben recibir protección, sobre todo para que puedan tener su libre desarrollo. Continuamos con el artículo 17, prohibición de la esclavitud, y el cual cita de la siguiente manera: se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Bogotá, para el 30 de julio de 2025, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso y sentido de responsabilidad frente a la lucha contra este atroz fenómeno que vulnera la dignidad humana, un crimen silencioso pero devastador que continúa afectando de manera desproporcionada a niños, niñas, adolescentes, mujeres dentro y fuera del país. Según un informe del Ministerio del Interior en Colombia, las cifras continúan siendo alarmantes. En lo corrido del año 2025, con corte al 29 de julio, se han reportado 277 víctimas sobrevivientes, de las cuales la mayoría está entre 27 y 59 años, y un 79,30% de ellas son mujeres. Del total de estos casos, el 60,9% tuvo como finalidad la explotación sexual y el 56% se presentó por fuera del país. Además, la gran mayoría de las víctimas tienen nacionalidad colombiana, con mayor incidencia en los departamentos de Antioquia y norte de Santander, siendo este último el principal lugar de captación y destino para la explotación. Como bien sabemos, en muchos departamentos vienen más que por un tema turístico de conocer la ciudad o su cultura, vienen por un tema sexual. Entonces la mujer colombiana o la mujer latina ha sido muy sexualizada y los extranjeros vienen a buscar mujeres, lamentablemente, sobre todo en el área de Antioquia y Medellín, menores de edad, las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad y ellas, al querer obtener tal vez ciertas cantidades de dinero, acceden a estar con este tipo de personas sin tener en cuenta que están siendo vulnerados sus derechos. Para el Ministerio Público, estas cifras reflejan una realidad que exige atención urgente y acciones articuladas para prevenir, proteger y garantizar el fortalecimiento de los derechos a las víctimas. Por ello, en los próximos días se pondrá en marcha la estrategia de sensibilización y actualización dirigida a los procuradores judiciales para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer, que se llevará en todo el territorio nacional para que este crimen no siga afectando a la población colombiana. Este dato sacado de la Procuraduría General de la Nación. Continuamos con el artículo 19, libertad de cultos. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Entonces, el artículo 19 garantiza la libertad religiosa, permite profesar y difundir cualquier religión. Todas las religiones son iguales ante la ley. El Estado respeta la diversidad religiosa. Aunque ha avanzado la pluralidad, la problemática actual incluye el aumento de 31% en vulneraciones al derecho religioso en 2024, agresiones y extorsiones a líderes. El mayor reto se encuentra en el tema en que los líderes religiosos tratan de intervenir en temas de violencia y los líderes de pandillas o de frentes armados deciden eliminar a estas personas, deciden sacarlas de su territorio porque están interviniendo en su trabajo o en su desarrollo de actividades que están en contra de los derechos no solo fundamentales sino humanos en ciertas poblaciones. La Ley 133 de 1994 desarrolla el derecho fundamental permitiendo el registro de diversas entidades religiosas, más de 56 con personería jurídica. Derecho a la educación religiosa o a no recibirla, a contraer matrimonio con efectos civiles y a mantener lugares de culto.
Podemos encontrar algunos grupos religiosos, especialmente no católicos, enfrentan dificultades por no estar debidamente registrados ante el Ministerio Interior, limitando el ejercicio de sus derechos. Podemos encontrar que hace un tiempo, digamos que encontramos una gran cantidad de iglesias cristianas o de otro tipo de creencia, pero se han distribuido de una manera muy rápida y algunas de ellas, sobre todo las de barrio, no cuentan con digamos que con toda el arma jurídica, no se encuentran legalmente constituidas, lo que hace que para ellas, si se les vulnera sus derechos de la libertad de culto o de religión, pues sean vulnerados sus derechos porque no cuentan con el registro ante la ley. Continuamos con el artículo 32, la captura en flagrancia. El artículo 32 nos dice: el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona, si los agentes de la autoridad lo persiguen y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él. Para el acto de la aprehensión, si se acogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. El artículo 2 permite detener a una persona que está cometiendo un delito. La captura puede ser realizada por cualquier persona, debe entregarse inmediatamente a la autoridad y facilita la acción de la justicia. En este artículo podemos encontrar una problemática que hemos visto últimamente acá en Bogotá y a lo largo de todo el país. El 52% de los colombianos no creen en la justicia, ya que cuando realizan denuncias, aún encontrando a un delincuente en flagrancia, dicha persona es dejada en libertad. Esto sucede porque un juez de garantías tiene en cuenta si su detención fue legítima, si durante las 36 horas siguientes se hizo la denuncia respectiva y si no fueron vulnerados algunos de sus derechos humanos o fundamentales. Según el alcalde, del 3 al 4% de homicidios se redujo el año pasado. Para todas las personas es frustrante el tema de cómo se ha desbordado la delincuencia en el país. Cuando hay hurtos, dependiendo de qué tipo de hurto haya sido, no hay denuncia. Si el hurto es de algún carro o si es de dinero o si son para la persona, de pronto que él considere que es de mayor importancia, hace la denuncia. Si es un celular o si es otro tipo de artículo, no presenta la denuncia. Cuando capturan a ciertos delincuentes en flagrancia, ellos, cuando los llevan y como la gente por lo general no hace las denuncias, pues no presentan antecedentes. Dependiendo del tipo de delito, ellos pueden ser dejados en libertad, ya que ciertas ciudades, principalmente en Bogotá, se encuentran las cárceles, las URIs y demás sitios donde pueden llevar a los delincuentes, se encuentran con hacinamiento. Eso puede ser un motivo para dejar la persona en libertad. Por eso el llamado es para que toda la comunidad, en el momento en que se presente algún tipo de delito, denuncie, aún creyendo que la justicia no está haciendo su trabajo. Con la denuncia se contribuye para que por lo menos para ciertos delincuentes o presuntos delincuentes sea que haya un prontuario, o sea, que haya un seguimiento, un historial y digan si esta persona es concurrente en este delito y lo podemos dejar privado de la libertad. Continuamos con el artículo 41. El artículo 41 nos habla acerca de la educación y constitución. En todas las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la Constitución o la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Entonces, en el artículo 41
Promueve la enseñanza de la Constitución, fomenta el respeto por los derechos humanos, forma ciudadanos democráticos y fortalece la cultura política. Sin embargo, el derecho a la educación en la Constitución política es un derecho fundamental y un servicio público con función social, obligatorio entre los 5 y 15 años, 1 año de preescolar y 9 de básica. Es gratuito en instituciones estatales y garantizado por el Estado, sociedad y familia, buscando acceso a la cultura, ciencia y técnica. Sin embargo, si podemos, mediante una encuesta, mediante encuestas podemos evidenciar que por lo menos para los egresados de colegios no es claro el tema de la Constitución política. Ellos únicamente tienen contacto con este tema cuando son las elecciones para personero o para representante en el colegio, pero no conocen ni siquiera la mitad de la Constitución política de Colombia. En el caso personal, mis hijas ni siquiera recuerdan haberla visto en el colegio, una egresada del año pasado del colegio y una hace más de 3 años. Entonces, por lo menos en colegios públicos podemos evidenciar que el tema de la Constitución política aún no es tomado como un tema real, un tema vital, un tema en donde podemos hacer un cambio desde las edades de la adolescencia para que haya un cambio político y social en Colombia. Continuamos con el artículo 43, el derecho de la mujer. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. En el artículo 43 podemos encontrar que los hombres y las mujeres tienen igual de derechos. Prohíbe la discriminación contra la mujer, protección especial durante el embarazo y apoyo a la mujer cabeza de familia. Sin embargo, podemos evidenciar que la mujer aún no tiene la misma garantía, no son equitativos sus derechos, no es tomada en cuenta aún con la importancia que son tomados los hombres, como lo habíamos notado en el artículo 13. Las brechas de productividad, por ejemplo, en las empresas lideradas por mujeres presentan una productividad 10% menor, en parte por retos en gestión financiera y acceso a financiamiento. El trabajo de cuidado, las mujeres en Colombia dedican en promedio 7 horas y 46 minutos diarios al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican 3 horas y 6 minutos, lo que limita su tiempo para el sector productivo. Estos datos sacados de la Fundación WWB Colombia. Encontramos también que la participación de las mujeres en el sector privado en Colombia ha avanzado representando el 42% de la propiedad empresarial. Aunque el 97% de estas son microempresas, persisten brechas. Las mujeres tienen un 14,3% menos de participación laboral que los hombres y dedican casi 8 horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, como lo había mencionado anteriormente. A 2025 existen más de 717.000 empresas dirigidas por mujeres, lo que equivale al 42% del total nacional. Sin embargo, la mayoría, el 97%, son microempresas, lo que destaca la necesidad de apoyo para el crecimiento empresarial. En 2025, la tasa de participación laboral femenina fue del 63,8% comparado con el 78,1% de los hombres, manteniendo una brecha del 14,3%. Los altos cargos en Colombia destaca a nivel global, con mujeres ocupando el 34% de los cargos de alta dirección en empresas. El gobierno y diversas entidades impulsan estrategias para mejorar la autonomía económica de las mujeres, ofreciendo vacantes laborales y promoviendo el emprendimiento a través de entidades como el Fondo Mujer Libre y Productiva. Además, la mayor educación de las mujeres, 54,4% de los graduados universitarios, no se refleja en igualdad de ingresos o cargos directivos. Esto nos demuestra que a pesar de que las mujeres
en su mayoría son graduadas universitarias, al momento de salir al ámbito laboral encuentran muchas trabas o no encuentran las mismas facilidades u oportunidades que sí encuentran los hombres. Hay muchas empresas que prefieren trabajar con hombres porque precisamente ellos no ejercen el tema de la paternidad de la misma manera que lo ejercemos las mujeres. Las mujeres tenemos que ser trabajadoras, amas de casa, mamás, esposas, amigas. Los hombres por lo general trabajan, llegan a su casa y lo que van a encontrar es a su esposa ya teniéndole su comida y bueno. Sin embargo, hay un tema que nos juega en contra, es el tema de digamos que la participación que nosotras tenemos en una empresa, porque cuando un jefe o un dueño de una empresa digamos que determina cuáles podrían ser las situaciones que podría tener en cuenta, tendría entonces el tema del embarazo que no se presenta en hombres, el artículo o digamos que lo que querían hace poco aprobar, no sé si está aprobado, cuando las mujeres en su ciclo menstrual presentan cólicos para que tuvieran un permiso especial o tuvieran una licencia. Eso también hace que las oportunidades para las mujeres sean un poco desfavorables porque tenemos demasiados en contra y no pros en cuanto a los cargos que podamos desempeñar en una empresa. También pedimos permiso para cuando los niños se enferman, pedimos permiso para cuando están las reuniones del colegio. Si bien nosotras cuando existe el matrimonio los hombres deben también tener o pedir estos permisos, cuando se es mujer cabeza de familia las cosas se complican un poco más porque ellas deben repartir su tiempo entre el deber y el hacer, porque las mujeres cabeza de familia si no trabajan pues no tienen cómo brindarle un apoyo y pues la comida diaria a sus hijos. Entonces el gobierno está estudiando las posibilidades que tiene para las mujeres embarazadas porque dice que acá deberían prestar un apoyo para cuando ellas se encuentren sin trabajo y en estado de vulnerabilidad, en estado de embarazo, pero eso está únicamente en el papel. Por lo general hay ciertos barrios en donde prestan servicios de alimentación o de apoyo para mujeres embarazadas, pero no es una ley que aún esté determinada como apoyo o como en donde ellas puedan acudir cuando se queden sin trabajo o cuando no tengan a quien más recurrir. Continuamos con el artículo continuamos con el artículo 75. El artículo 75 nos dice acerca del espectro electromagnético, el cual se refiere a la televisión y la radio. Y dice así: el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. En este artículo podemos encontrar que es un bien público. El Estado regula su uso, garantiza la igualdad de acceso y promueve el pluralismo informativo. Sin embargo, los principales canales en Colombia, bien lo sabemos que los canales privados como Caracol y RCN, ellos brindan una programación variada de noticias y entretenimiento, mientras que los canales públicos, nacionales y regionales, transmiten sesiones del Congreso y contenido gubernamental o educativo. Esto hace que la diferencia entre los dos, uno es financiado por el Estado, que son los públicos, y otros son financiados por las campañas o los comerciales o digamos que las diferentes entidades que quieran aparecer en estos canales.
Esto debido a que sabemos que la mayoría de televidentes buscan estos canales públicos. En una entrevista que hizo el Canal 13, se refería acerca de los canales públicos. La persona entrevistada decía que si todos los canales públicos y regionales se unieran y además pudieran ofrecer unos programas de entretenimiento más que de educación, podrían tal vez competir con los canales privados. El acceso a ambos tipos de canales se puede sintonizar gratuitamente a través de la televisión digital terrestre, y sabemos que tenemos una problemática con el tema de los canales privados, y lo que pasa es que los canales privados han tomado bandos, han tomado de una manera silenciosa participación en temas políticos, en lo que no debería ser, porque ellos, su deber es informar de una manera clara, precisa y sin tomar parte de ningún lado, sino con la noticia como debe ser. O sea, no deberían tomar partido, ni hablando políticamente, ni de izquierda ni de derecha. Ellos deberían simplemente brindar la información. Pero como bien es sabido, estos canales se encargan de promover campañas, repito, de una manera silenciosa, sin que el televidente lo note, pero a lo largo del tiempo uno analiza y se da cuenta que ciertos representantes políticos no tenían tanto reconocimiento, y lo tienen ahora gracias a estos canales privados. Este es el análisis que podemos hacer acerca de estos artículos. En conclusión, la Constitución protege los derechos fundamentales, promueve la igualdad, libertad y dignidad humana, reconoce la diversidad cultural y religiosa y fortalece el Estado social de derecho. Eso en el papel. Como opinión personal, pienso que hay muchos de los derechos fundamentales que no son respetados en Colombia. Aquí no hay una igualdad en cuanto ni a raza, ni a género, ni a edad. No hay un respeto. Si nosotros vamos simplemente por la calle, nos damos cuenta que hay cierto tipo de discriminación, no solamente con el tema de la raza, sino de estratos sociales. No hay una igualdad. Si hubiera una igualdad, nosotros tendríamos que revisar cómo se podría hacer para que las clases sociales no fueran tan demarcadas ni tan limitadas. Si bien hay digamos que una pirámide social, todo debería ser un conjunto para que pudiéramos salir del estado de crisis en el que nos encontramos. Por último, me gustaría hacerles una recomendación para ver un video de Jaime Garzón en la Universidad de Cali en el año de 1991 o 93, no estoy muy segura. Es un video en donde él expresa su ideal, que es lo que debería ser si nos uniéramos y todos tuviéramos en cuenta lo que este señor opinaba acerca de la política, acerca de la situación del país. Todos tendríamos una idea más clara, porque él lo hacía mediante el humor, pero lo hacía con frases directas. Él anteriormente tenía un programa en donde era un embolador de zapatos, y él ahí entrevistaba a políticos, y digamos que en medio de la entrevista él les iba haciendo preguntas muy directas, muy claras, y finalmente pues el periodista fue asesinado. Él se basaba en el humor para poderle dar un poquito como la opción a la gente, como de que analizara más el tema que le estaba tratando. En este discurso que él dio en la Universidad de Cali, nos podemos dar cuenta que él tiene razón en mucho de lo que habla. Él dice que la población, por lo general, cuando él iba a dar un discurso y sacaba ciertos temas a modo de chiste, la gente se enredaba como en el tema del chiste y no se daba cuenta realmente lo que estaba pasando. Él podía decir, no, nos están explotando, y todo el mundo jajaja, nos están saqueando, y todo el mundo se reía. Pero más allá de eso, él quería profundizar en cuanto a los derechos fundamentales, los derechos humanos, lo que tenemos nosotros como sociedad, derecho a que nos gobiernen bien. Entonces,
Este es mi análisis acerca de los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991. Buenas noches.